Estamos aquí de vuelta en No Hay Derecho y para mí siempre es un gusto poder conversar con César Hildebrand, quien ha tenido la gentileza de atender nuestro pedido para poder hablar un poco sobre varios temas, algunos obviamente sobre la coyuntura, otros un poco más temas de fondo, y repasar con él este país delirante, como dice en su última columna de Hildebrand en sus 13, que sale todos los viernes, a propósito además de un post-campaña electoral y el inicio de un nuevo gobierno. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Gracias por estar con nosotros en el Gracias programa. a ustedes por reincidir. No, además siempre es, como digo, muy grato. César, quisiera yo comenzar preguntándote sobre el escenario político actual en base al comportamiento de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece estos momentos previos a la inauguración ya como mandatario? Es decir, cómo se ha venido mostrando, te da algunas señales de lo que va a ser su gobierno, la elección de Fernando Zavala, cómo ha manejado las presiones y las tensiones que han habido en torno a la conformación de su gabinete, cómo se está relacionando con la oposición, el fujimorismo, los otros, también actores que de alguna manera ayudaron a que él ganara la elección. ¿Te ha sorprendido su comportamiento? ¿Te parece bien? ¿Está dando buenas señales? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Qué pregunta tan larga, gracias. A ver. Ojalá que la respuesta sea breve. Bien, si nos guiamos por la gestualidad de don Pedro Pablo, la cosa va mal, ¿no? Porque la verdad es que tiene algunos gestos, algunas actitudes, algunos histrionismos, que en fin, yo no esperaba de un presidente electo. Así que apartemos lo externo y vayamos a los hechos. Creo que todos esperamos un gobierno eficaz de derechas. No esperamos más. Un gobierno de derechas, eficiente en reducir la desigualdad, la inequidad social, en resolver conflictos desde un punto de vista social también, donde la policía no sea protagónica y donde los escenarios como Conga o como Tía María no se den porque la persuasión estará de por medio. Sin embargo, dicho esto, yo me temo por la elección de Zavala y del entorno que rodea a Zavala y que va a rodear a Zavala, que es un gobierno monocromático, de derecha, sin matices, sin ministros que puedan matizar, compensar las visiones unilaterales que siempre ha tenido la derecha en relación a muchos asuntos. Y yo me temo que PPK no esté previendo el grado de confrontación social que puede haber en los próximos meses y en los próximos años. Ese es mi diagnóstico. Ahora, pero esta reacción que tú temes puede haber es en base a las figuras, estas que tú has descrito, que representan una continuidad y, digamos, más o menos un pensamiento monocromático, como has dicho, sobre todo en materia económica, o porque crees que la oferta que ha venido levantando él en la campaña no va a ser cubierta medianamente y las reacciones van a venir por ahí de esos sectores que algo esperaban. Sí, claro. O sea, el antifujimorismo reunía en su seno, aparte de la pasión, muchos intereses muy concretos, ¿no? Con los cuales PPK se comprometió, en algunos casos de un modo público y formal. Me da la impresión de que no hay una voluntad clara en este momento de cumplir esos compromisos y de confrontar de un modo, digamos, respetuoso todas esas firmas y todas esas actas que se firmaron a lo largo de la campaña, ¿no? Tengo esa impresión. Ahora, de pronto PPK nos sorprende y en el camino logra una mayor ductilidad, una visión más plural de las cosas, pero lo que yo estoy viendo hasta ahora me indica un gobierno de derechas monocromático, muy firme, y eso nos lleva a preguntarnos si la confrontación social no se va a dar en términos agudos. Que el señor PPK vaya a la Oroya, excite a la población
y crea que la reapertura de Doral rápida, de emergencia y sin cumplimiento de los requerimientos ambientales pueda ser una alternativa, a mí me produce un cierto escalofrío. Porque si Doral sale, y sale así, dramáticamente y de urgencia y con presión al Congreso, bueno, con esa misma lógica saldrá Tía María. Y saldrá Conga. ¿Y por qué no? Si sale Doral, que contamina con plomo a miles de niños, ¿por qué no va a salir Tía María que no contamina? Ahora, entonces, ¿tú crees que eso que la Oroya de alguna manera expresa es un presidente que quiere apurar o acelerar procesos, dejando de lado asuntos importantes como los temas medioambientales y los sociales que tienen que ver con este caso, y no como un mensaje más bien más general al Congreso que no controla, donde un fujimorismo se ha mostrado hasta ahora por lo menos resistente de apoyar lo que él ha tratado de trazar como las líneas de su gobierno? ¿Y tú crees que se va a doblegar el fujimorismo congresal con 73 atrincherados porque hay una marcha producida por el señor presidente de la República, orquestada por él? ¿Y tú crees que van a decir, sí, nos rendimos, manos arriba, aquí estamos, firmamos lo que sea? No, eso no es hacer política, eso es hacer populismo demagógico. Ya, de acuerdo, pero si tú vas por los otros gestos que ha tenido PPK, como acercarse más a los gobiernos regionales y a los municipales, donde efectivamente para fortalecer esa relación, de repente algo de demagogia le va a incorporar también, ¿no es más bien una lógica de decir, yo voy a buscar aliarme con otros sectores, ya que el Congreso no lo tengo? Es decir, ¿tú sientes que eso es muy riesgoso? ¿Pero para qué, Glatzer? Ajá. ¿Te alías para qué? ¿Para sacar Conga? ¿Para sacar Tía María? ¿Para sacar Doral? ¿Tú ves el riesgo en el objetivo que puede perseguir eso, claro, más que en la metodología política? Es que lo único que me interesa es eso, el objetivo, el horizonte. Los gestos ya sabemos, se ponen chullos, se quitan chullos, se disfrazan de chipivos, todos los presidentes. Míralo, Humala, en su closet debe haber 65 disfraces que ha usado a lo largo de estos años. El único disfraz que no usó fue el de gobernante. Pero en fin, todos los demás están en su closet, ¿verdad? Y a mí eso no me impresiona, a ti tampoco, soy seguro. Sí. No, a mí no me impresiona por ese lado. Pero mi pregunta apunta más bien a creer o a hacerte notar de que eso tú crees que él lo hace bajo una lógica de... la lógica de impulsar las inversiones mineras a cualquier costo. Básicamente. A cualquier costo. Básicamente. Así es. Yeah. Así es. Así que a mí no me va a venir con el cuento de que está preocupadísimo porque hay 3.500 trabajadores en La Oroya que se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo hace 8 años. 8 años. Y es la primera prioridad para él. Esto, Doral, donde hay un gringo pendenciero que no quiso hacer una planta de azufre y no quiso implementar medidas ambientales básicas para no seguir envenenando a la gente, y que no se ha iniciado un juicio por, creo que 1.500 millones de dólares, o por lo menos 300 en una primera instancia, en el CIADES y en un juzgado de Estados Unidos. Claro, donde se ha resistido siempre. Bueno, ahora se rumorea un poco de que efectivamente puede tener en ese caso concreto ya de la mano un grupo chino que se, digamos, interesaría por todo a cambio probablemente de algunos asuntos tributarios que sean favorables, ¿no? Y sabemos lo que son los grupos chinos en materia ambiental, ¿no? Bueno, ya al cambio de mano por los chinos empezaron los problemas, y ¿no? En materia laboral, ¿no? Pregúntale a los chicos de Hierro Perú, ex Marcona, ex Hierro Perú, etcétera, cómo les va, ¿no? ¿Cómo les va? ¿No lo ves a Pedro Pablo Kuczynski generando esta dinámica o esta relación con otros actores políticos para no centrar todo en el Congreso, para hacer otros cambios, otras reformas en materia de lucha contra la corrupción, temas de seguridad ciudadana, la propia economía desde otra perspectiva? O sea, ¿tú crees que es estrictamente inversiones lo que va a perseguir y para eso está haciendo esta correlación? No he dicho eso, he dicho que en materia de minería él no va a tener, no da la impresión de tener demasiadas preocupaciones ambientalistas. Y por eso es que se está rumoreando que el ministerio va a estar a cargo de gente que tiene antecedentes de ser enemiga del medio ambiente y ser prominera sistemática. Entonces, sí, esto no lo estoy diciendo porque se me ocurre, es porque hay una serie de indicios de que
la gente más prominera está próxima en la transición, en este periodo de transición, de transferencia de facultades, es la más próxima justamente al sector energía y minas. Entonces sí, me preocupa profundamente. Ahora creo que su agenda es más variada, desde luego. Sí. Y creo, como dices tú, que en materia de anticorrupción sí puede tener los logros que no tuvieron otros gobiernos. Pero eso va a depender muchísimo de cuál sea, digamos, el punto de vista que tengan, ¿no? Si es el mismo punto de vista, nos va a pasar lo mismo. El mismo punto de vista tradicional respecto de la seguridad o de la inseguridad ciudadana nos va a conducir al mismo desenlace estúpido, al mismo callejón sin salida. La policía hay que refundarla, no hay que hacerle retoques, hay que refundarla. El Poder Judicial hay que limpiarlo. Esas son medidas muy severas las que hay que tomar. El Ministerio Público también necesita una serie de intervenciones higiénicas, para decirlo de algún modo. Y desde luego, el equipamiento, la logística, la interrelación entre todas las instancias que tienen que ver con la seguridad tiene que ser otra y moderna, desde luego. Su plan es bueno, vamos a ver si lo cumple. Si lo cumple, lo aplaudiremos. Ahora, ¿de qué va a depender, crees tú, de que pueda avanzar por lo menos en el interés de cumplir ese plan? Porque el análisis más, si quieres, involucrando las características más personales de Kuczynski, para un sector es una persona que tiene una trayectoria, uno puede, digamos, cuestionarla si quiere, ha trabajado mucho en el ámbito privado, ha estado mucho tiempo también en el Estado, pero digamos ha conseguido en términos personales lo que ha querido, una persona exitosa, reconocida internacionalmente, y que este último momento de su vida lo que quiere es jugársela por el país y hacer una cosa más bien profunda. ¿Eso podría ser suficiente para alentar un régimen de Kuczynski? Me parece una apología casi inexplicable, ¿no? O sea, ha hecho todo lo que ha querido, ha logrado todo lo que ha podido, es un hombre de un éxito. Hombre, ¿no nos olvidamos que es un presidente fortuito? No, ¿Nos olvidamos que es presidente porque cayó Guzmán? Sí. No, yo estoy de acuerdo, pero ¿Nos olvidamos que es presidente por 40.000 votos? Sí. Y porque el antifujimorismo felizmente incendió la pradera e impidió que la organización criminal se hiciera otra vez con el Estado? No, yo estoy de acuerdo, pero eso no... Ahora ya lo consideramos que casi Lincoln. No, yo no digo que eso sea así. Lo que estoy diciendo es que justamente por la manera como llegó, lo difícil que fue, el casi no gana, el ganar en esas circunstancias, sumado a lo que él en términos personales quiera hacer, ¿no es más bien como un marco, ojalá un poco más optimista y que pueda hacerlo? ¿O no? ¿Tú crees que su arraigo a este sector más bien continuista, poco reformista, poco interesado en el país y más en determinados intereses particulares prime? Pero la voluntad, ¿qué tiene que ver al final, ¿no? con los saldos que te deja un gobierno? Él puede perfectamente, y estoy seguro, tener la mejor voluntad de a los 77 años buscar la posteridad con una gran gestión, pero está nombrando presidente del Consejo de Ministros a quien dominaba el monopolio cervecero hasta hace 72 horas. Discúlpame. Y quiere nombrar en energía y minas a los promineros. Entonces, vamos a ver, juzguemos las cosas con calma, pero, sin prejuicios. Pero por favor, yo no me voy a sumar a esta pléyade de adulación precoz que veo, ¿no? En muchos sectores de la prensa. Sí. Ah, sí, me quito el sombrero. No, yo no me quito ningún sombrero. No, de acuerdo. Yo creo que
digamos, yo además lo he dicho El señor públicamente. sigue apareciendo en 4 empresas, ojalá que sea un asunto notarial surgido de alguna inercia, ojalá que su nombre ya no figure en estos momentos en las 4 empresas. Nosotros hemos publicado que Sí, su sí, nombre sí, figura sí. en 4 empresas, no debería figurar en ninguna, él tendría que haber renunciado absolutamente a todo, incluyendo un fondo de inversión que hay en Estados Unidos, y debería tener una conducta intachable en relación a cualquier indicio lobista que pueda haber en su gobierno, ¿no? Entonces, el nombramiento de Zavala, desde tu punto de vista, más bien expresa de que puede terminar siendo un gobierno lobista, por decirlo de alguna manera, muy lleno de sus amigos más del sector empresarial que pasaron por el Estado, pero que en esta puerta giratoria, en el toma y daca, dieron mucho y rezan al Estado para hacer lo propio. Ese es el riesgo en términos del manejo económico que puede Kuczynski, digamos, expresar. El riesgo es la derecha ensimismada, continuista, eterna que hemos tenido, ¿no? O sea, al final, Alan García no tenía propósitos de posteridad. En su segundo gobierno, propósitos de reivindicación respecto del primero, sí, claro, estuvo. Pero hizo un gobierno de derechas sin ningún atisbo de matiz. Claro, digamos, ahí era un converso, digamos, no quería parecerse mínimamente al García I, digamos. Desde luego. Y se fue al otro extremo también. Claro. Pero decidió, o sea, él decidió ser el Claro. la teoría del perro hortelano. Pero nos condujo a un gobierno continuista que en medio de los mejores precios de nuestros commodities no rebajó la desigualdad del país. En muchos casos la acrecentó. El país es más desigual hoy que hace 20 años. Sí. Eso es indudable. Sí. Es indudable. Entonces, yo lo que me temo es que el gobierno de Kuczynski se olvide pronto de sus compromisos sociales y se olvide pronto de la naturaleza que tuvo esa ola inmensa e impensable que lo llevó al poder y se quede en el Jazz Club de Ancón. Ahora, pero ¿no sería eso políticamente torpe para Kuczynski? Porque mira, no tiene partido en el Congreso. Digamos, el que tiene es no solo numéricamente minoritario en relación al fujimorismo, sino no hay garantía tampoco de que pueda ser muy consistente en términos de su desempeño. Ganó la elección por 40.000 votos. El 20% que sumó a lo que tenía en la primera era prestado, digamos, ahí el sur votó por él y votaron varios, el antifujimorismo, claramente. Entonces, entrar y hacer un gobierno con las características que tú planteas no sería tremendamente torpe, porque si hay algo que milita, es activo, es el antifujimorismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo la derecha ha sido lúcida y permeable y aguda para captar los intereses nacionales? ¿Cuándo? Dime un ejemplo. Sí. Prado. No, pero, entonces, ¿podría terminar? ¿Podría? ¿Cuándo? Sí. O sea, ¿cuándo, No, pues, no. ¿cuándo a la derecha le ha perturbado no encajar con las necesidades de la gente? ¿Cuándo le ha desvelado la posibilidad de no ser compatible con los intereses nacionales? ¿Cuándo? No, eso nunca. ¿Cuándo? Pero cuando tienes el antecedente que justamente tú pusiste de haber ganado como ganaste, no hay un elemento novedoso que te dice, oye, algo diferente tienes que hacer porque ese es el mensaje. Porque si no, digamos, hubiera ganado el fujimorismo y estaríamos en un esquema en esos términos. No, la diferencia es que con el fujimorismo tendríamos una organización muy próxima al crimen, ¿no? Y con Kuczynski lo que tenemos es una derecha monda y lironda. O sea, sin prontuario policial. El problema es ese, ¿no? Hemos tenido que elegir a Kuczynski porque por lo menos nos salvó de aquella banda que persiste en querer volver a ocupar el gobierno para limpiar el nombre del reo de la Diroes. Muy bien, pero entonces ahora viene el segundo proceso. Exigirle a Kuczynski que efectivamente haga un gobierno que dentro de los parámetros conservadores lo haga bien. De acuerdo. Lo haga bien. De acuerdo. La derecha no tiene por qué ser un fracaso, pero claro, los primeros indicios a mí no me gustan, no me están gustando. Ahora, una de tus columnas, no esta última, sino la anterior, me parece cuando tú hiciste una carta abierta a Kuczynski,
y además tu artículo iba acompañado de una serie de portadas donde la gente le pedía casi que se tire a la, digamos, casi que vaya en la condición de ruego a Keiko para que conteste el teléfono, y tú le explicabas y le decías, oye, entiende quién te ha elegido y por qué te han elegido, ¿cierto? Entiende el encargo. Es decir, ¿a ti te parece que, además apuntando al cogobierno, claramente, quienes levantan esas portadas, ¿no es cierto?, decían inevitablemente el Perú está partido en dos y no te queda otra sino que gobernar? Se hablaba inclusive de la posibilidad de un premier fujimorista. Klimper sonaba inclusive en algún momento como premier. Esa primera parte, ¿cómo la ves? Se ha terminado subordinando esa lógica de que sin ellos no puedes hacer nada y tienes que no poner a alguien explícitamente fujimorista, pero alguien que no se haga problemas con ellos. ¿Zavala responde a eso? Yo creo que sí, yo creo que esa parte se ha superado. La supeditación absoluta al Congreso fujimorista, tomado por los 73 congresistas de Keiko Fujimori, esa fase ya no se debate más, ¿no? Ha terminado. Entonces Zavala ha abierto la agenda y ha dicho voy a hablar con todos los partidos. Entonces ya es otra cosa, ya es un diálogo plural, político y necesario, imprescindible, evidentemente, para lograr ciertas medidas, pero ya es otra cosa. O sea, hay gente que ha querido que Kuczynski se supedite al Congreso fujimorista y que se sumen los 40 y los 40 y sean una suerte de claro, conglomerado promiscuo el que gobierna, ¿no? El que gobierna el Congreso de Keiko y el Ejecutivo de Kuczynski juntos por un futuro mejor. Hombre, si eso fuera así, si eso sucediera así, porque no está descartado que esa gente insista y que Kuczynski pueda ceder en algún momento, si eso sucediera así, sería un golpe de Estado. Sí. Un golpe de Estado blando, un golpe de Estado anómalo, atípico, raro, pero un golpe de Estado. Donde él de alguna manera claudica al mandato y se somete, digamos, a una dinámica de gobierno. Claro, no cierra el Congreso, se esclaviza respecto del Congreso. De acuerdo. Ahora, pero digamos, se has, dices tú, superado en cierta medida esa primera parte, pero que no hay garantía de que eso se mantenga en el tiempo y va a depender mucho de qué tan débil sea el gobierno también, porque es más fácil hablar con 73 que hablar pues uno por uno con varios, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces tú crees que ese es un riesgo. Es un riesgo permanente. Pero ahora, todos los 5 años vamos a tener ese riesgo de que el chantaje congresal sea tan unánime y tan poderoso y tan sagaz en algún sentido que Kuczynski se sienta realmente obligado a esta cohabitación. Sí. El problema es que estamos hablando de una cohabitación con una organización que trasciende el marco político, que lo que apetece y quiere son otras cosas. Ahora, sin duda, César, Pedro Pablo Kuczynski va a necesitar de que se le tenga que estar recordando permanentemente de qué se trata, ¿no es cierto?, de cuál es su origen, de lo que ha significado esta campaña. Es decir, no es un asunto menor que la dicotomía al final haya sido democracia-dictadura, narcoestado versus un Estado de derecha, con gobierno de derecha, pero que respeta la disidencia. Es decir, no, porque sería lo otro muy torpe, yo insisto en esto, al comienzo como simular, luego pegar distancia, luego pegarse al fujimorismo y desentenderse el otro. Yo entiendo el antecedente que tú dices, o sea, no hay otro derecha que haya hecho una cosa distinta, pero si él no entiende incluyendo Humala. Sobre todo Humala, digamos. No era tonto pensar que Humala, de un modo suicida, se arrimara a la derecha. Nadie me imaginó eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No tanto, ¿no? O sea, más o menos intuíamos que podía un poco, pero no tanto. Pero, sí, pasó. Pero mira cómo quedó, ¿eh? Sí. Mira cómo quedó. Quedó como un empleado de Roque Benavides. Sí. Con las justas. Y eso casi... Un subgerente de Yanacocha. Muy bien. Entonces, sorpresas te da la vida. Discúlpame, el himno nacional del Perú es esa cumbia, es esa no sé qué, salsa. Claro, sorpresas te da la vida. Podría suceder que un gobierno sea tan tanático como para no recordar sus compromisos originales y las lealtades que le debe al electorado que lo ungió. Ha pasado Respuesta, siempre. Sí, siempre ha pasado. Ya. Pero entonces vamos a ver.
una cosa más de Kuczynski para pasar también a revisar un poco al fujimorismo, que me interesa, porque ustedes cumplieron, yo creo, un papel determinante en la campaña con las informaciones que publicaron, y por eso es que después vinieron estas represalias que felizmente no terminaron donde hubieran querido los fujimoristas, ¿no? Pero Kuczynski, entonces, para resumir, ¿qué tendría que hacer con la legitimidad del recién electo entrando para que una persona como tú, que digamos sigue la política, que la analizas, que la ves con particular interés, puedas decir, bueno, por lo menos se han planteado 2 o 3 cosas que suenan bien y habrá que esperar? Porque hasta ahora, digamos, es todos los residuos un poco de la campaña, vamos conversando a ver qué chapamos en el camino. Pero, ¿qué dirías tú? Vayamos entonces al origen. Kuczynski gana pasando de la derecha al centro derecha. Y sus promesas electorales de las últimas 2 semanas de campaña fueron de centro. Con lo cual, evidentemente, gana a un electorado indeciso, independiente, que dudaba muchísimo, ¿no? El antifujimorismo, desde luego, fue un factor absolutamente determinante, pero también fue el hecho de que Kuczynski se apartara de la derecha ortodoxa, bruta y achorada, como dicen algunos, y propusiera un país más viable, más social, ¿no? Con una temperatura un poco más amable para la gente de abajo. Entonces, recordemos eso. Yo lo que espero, entonces, es coherencia, la que no tuvo Humala, un gobierno de centro-derecha, que no es lo mismo que un gobierno de derecha a secas, porque hay una serie de rubros en donde la palabra centro resulta clave a la hora de tomar decisiones gubernamentales. Sin duda. Digo, para cosas una vocación más democrática. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y recordar que no solo hay ricos, pues, que también hay pobres que esperan lo suyo, y hay clases medias a las que no se les puede castigar con impuestos ciegos, mientras se quitan impuestos a la renta, que justamente son los impuestos que más benefician a los... Exactamente, a los de siempre, ¿verdad? Es decir, apartarnos de ese quietismo mineral en el que vivimos desde un punto de vista político hace 20 años. Ahora, el no entender... Donde no se discute nada, donde todo es inmóvil, donde todo es intocable, y el modelo resulta casi la ley mosaica, ¿no? Arden las zarzas y viene Moisés y nos lanza el decálogo conservador. Y todos nos asustamos. Ese centrismo, entonces, es el que podría garantizarle a Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera un equilibrio hacia todos lados. Y una comprensión de la gente respecto de que es un hombre que cumple con su palabra, que quiere un país mejor, no de izquierda, por Dios, no de izquierda, sin duda, un país más viable, sí. Un país más viable, simplemente un país posible. Sí, y el no entender en esa dimensión el mensaje del último proceso, ese centrismo, simplemente nos llevaría a pensar que simuló un centrismo solo porque Keiko estaba del otro lado y expresaba una derecha más autoritaria y, claro, mucho más populista que él, y solo era en tono de competencia y de ganar la elección. O que las fuerzas de la derecha lo han secuestrado, como hicieron con Humala, y ya no es posible escapar de ese cerco. Porque yo no puedo negar la posibilidad de que Humala haya intentado hacer un gobierno de centro, pero es que si tu alianza con la derecha es de subordinación, la derecha no te va a permitir ser de centro. Así, de sencillo. Punto. Tienes que hacer un gobierno independiente respecto de la derecha, o sea, de los poderes fácticos. De acuerdo. Del gran billetón, pero en resumen. Pero el haber sido siempre de derecha, como el caso de Kuczynski, ¿no te da un poco el conocimiento de cómo se mueve ese sector como para decirle, oye, este es un momento de irnos más al centro? Es decir, porque Humala no tenía esa posibilidad. Sí, él claro. llegó y le decían, tú eres un intruso. En cambio, Kuczynski está instalado ahí
O sea, digamos, si Kuczynski hace Sí, lo que hizo Humala, lo que era pasa, coherente, ¿no? sí, pues desde luego. Sería coherente. Durante toda esta entrevista he estado tratando de decir que me da miedo Kuczynski y me da miedo justamente el rumbo del próximo gobierno. Él puede perfectamente instalarse en el centro. Para eso necesita un equipo ministerial muy sólido, que entienda muy bien lo que está pasando en el país. El sur no se va a quedar tranquilo con un gobierno continuista de derecha o de ultraderecha gobernando desde Lima. Es decir, ni imaginen que Cusco se va a quedar tranquilo, que Puno se va a quedar tranquilo. Hay una deuda social enorme ahí. Entonces, si los limeñitos vuelven a imponerse con su estilo endogámico de yo hago y tú me alabas y la prensa concentrada es el reflejo de la conciencia nacional y todo esto, entonces nos vamos a llevar una gran desilusión. El problema es que va a ser una gran desilusión con balas perdidas, ¿no? Sí. Con balas perdidas. Tú intuyes que puede ser a ese nivel, o sea, una conflictividad social que pueda llevar a una cosa terrible y catastrófica, digamos. Sí, claro, no tengo ninguna duda, no es que lo desee. No, yo sé. Temo eso, Claro, es una amenaza Entonces, para el país. Pasar. Ojalá que no suceda, pero desde ahora hay que hacer la invocación necesaria desde nuestra humildísima posición para que eso no suceda. Hay que lanzar una advertencia. No crean que gobernar este país a partir de ahora va a ser fácil. Hay una serie de compromisos y de deudas contraídas y no puedes tú darle la espalda. Lo hizo Humala, pero hay gente que no aguanta más. No, ya no. Que no va a dar más. No, ya no. Cheques en blanco. No, además, a ver, ya que tengo que cortar, porque tenemos que ir a una pausa, en el caso de Kuczynski todavía es mucho más grande el asunto, porque con Humala su discurso en la campaña iba hacia la transformación. En cambio, Kuczynski, la gente votó por la transformación y Humala mintió, hizo un gobierno distinto. En el caso de Kuczynski, mucha gente que quiere la transformación, que quiere que el país cambie sustantivamente la relación entre la propia gente, porque hay mucho abuso y desigualdad, decidió votar por Kuczynski. Entonces, Kuczynski, si no entiende, o sea, digamos, la propia Verónica Mendoza expresa eso. ¿En qué contexto Verónica Mendoza podría votar por Kuczynski si no cuando la democracia estaba a punto de perderse? O sea, si Kuczynski no entiende eso, ya me parece pues que... Me parece... Pero yo veo que la deuda de Kuczynski, más que con el Frente Amplio, es con sectores sociales. Sí, no, yo sé, pero digo... Porque al final el Frente Amplio no tiene por qué cobrarle a Kuczynski, ¿verdad? Ninguna factura. No hay nada pendiente ahí. Estoy de acuerdo, la gente. Pero el sur, exactamente, es la gente. La gente la que al final en la fila decidió su voto y nos salvó del fujimorismo precisamente por ese dilema, ¿no? Por el dilema en el que nos debatíamos. El regreso del fujimorismo hubiese significado la reivindicación de Marta Chávez y la instalación de un gobierno impredecible desde el punto de vista constitucional. Absolutamente impredecible. Sí. César, tengo que ir a una pausa. Regresamos en un ratito para poder seguir conversando sobre otros temas también. Esta interesante conversación. Regresamos.